Bienvenidos todo el mundo a Crónicas de un Debray anunciado. Soy Diego, soy escritor. Un momento. Y como siempre, les doy la bienvenida a este espacio en donde platicamos de historias, herramientas narrativas, tropos, ejemplificamos y a veces de cualquier cosa que se me venga a la cabeza. Como siempre, si les gusta el contenido, suscríbanse, sigan todo, ya saben todo lo que les voy a decir como ente, como ente nocional en Twitch. Existe YouTube, que el link está por acá en el canal. Recuerden, aquí no tenemos guiones, solo notas. Dicho eso, hoy vamos a hablar no de una narrativa en específico o de los 4 pilares narrativos, sino de cosas más en general, como todos los viernes, de cosas a veces más del negocio, a veces más de pues elementos que no tienen que ver con crítica o teoría literaria bueno, más bien lo que me acuerdo de teoría literaria. Hoy vamos a hablar de, de 3 cosillitas. La primera va a ser la muerte del autor. La segunda va a ser esta noción de los fake fans. Y que es un ejemplo de gatekeeping que no me gusta. Y luego vamos a hablar de la saturación del mercado y eso cómo ha complicado la vida para los que queremos estar en esto. O más bien que de por qué ha complicado la vida, por qué se dio esta saturación del mercado. Iniciamos con la muerte del autor. La muerte del autor es un ensayo de Roland Barthes, si no me acuerdo, Roland Barthes. Es francés, de Roland Barthes, y postula que entender el contexto ideológico, cultural, social, más bien, no, perdón, no lo estoy entendiendo bien. La muerte del autor no me estaba acordando bien. Es que la intención y la biografía del autor no tienen que tener ninguna influencia o injerencia en el texto para poder comprenderlo en su totalidad. Postulan que el texto no le pertenece al autor, sino le pertenece al lector, a la audiencia. Voy a decir texto, pero eso entendido por cualquier producto mediático, ya sea película, serie, cómic, videojuego, obra de teatro, lo que quieran. Estoy de acuerdo y en desacuerdo con esto. Estoy de acuerdo por un lado porque sí a veces el texto cobra vida propia. A veces lo que un autor quiso escribir no se tradujo bien a la hora de plasmarlo en texto, o a veces la situación el contexto social o histórico del autor influye muy en específico en la historia, y una vez que esta cambia y la historia perdura, no se puede leer de esa misma manera. Por ejemplo, una historia que se escribió o que la propia épica de Gilgamesh, que ya la hemos mencionado en estos streams, en el contexto social de la época era una biografía, era la mitologización de un verdadero rey, podía ser considerada como propaganda, podía ser considerada como herramienta que se utilizaba para los niños, para que los niños pudieran aprender a leer asirio o mesopotámico, no sé cuál es el alfabeto. Y eso es el contexto histórico. Hoy en día no podemos juzgar esa obra literaria de esa manera porque no nos compete. Aunque sí se puede, creo que es más sano para la vida de la historia, para la vida de la leyenda, verla como lo que es, pionera en básicamente todo tipo de historias de héroes mitológicos, este, verla como en su propio contexto, como nuestros lentes, como nuestra percepción o nuestra cultura, nuestro zeitgeist, nuestro propio memes. Nunca sé si es memética, mimética o qué. No. Turrun, porque. Sí, porque sé que memes de Dawkins. Ajá.
Sí, nuestros propios memes, es decir, lo que se transmite por la propia información o por nuestra propia cultura, lo que a nosotros nos gusta, el ADN cultural, ya no es el mismo hoy en el año de nuestra madre 2024, y en la cultura donde ya, pues, Uruk no existe, Mesopotamia no existe, todo lo que existía en esa época básicamente se ha acabado, social, cultural, como digan. Entonces, la muerte del autor aplica ahí, aplica y le funciona muy bien al texto, porque estamos analizando la obra desde nuestro punto, de nuestro contexto. Nosotros estamos viendo nuestra filosofía, nuestra cultura a ese texto, por lo que ahí sí la ricura completa del texto no depende de la biología, del contexto biográfico o social del autor, aparte del que no se sabe de qué es el autor. Pero a su vez también estoy en desacuerdo con la muerte del autor. También estoy en desacuerdo de que es importante para entender y comprender y disfrutar una obra en su totalidad, entender de dónde viene el escritor, cuáles son sus intenciones, cuáles son las metas que dicho autor tenía con el texto. ¿Por qué? No solo enriquece la perspectiva, retomando el tema de la épica de Gilgamesh, de sí sabemos que podía haber sido educativo y todo eso, pero al final de cuentas esa fue la intención propagandística, mitologización de un rey, lo que quieran. Pero ver cómo eso ha cambiado, cómo diferentes culturas, y cuando se rescató el texto, cómo han sido influenciadas por Gilgamesh, aunque no lo sabíamos en muchos momentos, todo lo que ese texto conllevó a o llevó a, enriquece mucho la importancia del texto. No solo ayuda a entender o comprender lo que quiere decir el texto, temas, las sutilezas, subtexto, todo eso. No solo importa saber esa ideología y esos datos biográficos, socioculturales y todo, sino también ayuda a plantear el texto como objeto físico en su época. Por ejemplo, un caso en donde la muerte del autor terminó afectando mucho el texto de forma negativa es Romeo y Julieta. Hoy en día, la mayoría de la gente con dos dedos de frente que no sabe leer, y quiero repetir, las audiencias de hoy en día son mid y no saben leer, este, y ahorita elaboro en ese punto, muchos creen que Romeo y Julieta es una historia de amor, cuando entendiendo el contexto histórico, la biografía de Shakespeare, y Shakespeare sí existió, aunque todos los que lo niegan, puta madre, este, el contexto sociocultural, el zeitgeist de la época, se entera que no, Romeo y Julieta fue una crítica, fue una sátira de las historias de amor, fue una parodia de los romances de corte que lo único que hacen es empeorar las cosas y no mejoran nada. Eso es Romeo y Julieta. Es una tragedia, sí, pero no es una tragedia porque la historia de amor se rompe. Es una tragedia porque los personajes son estúpidos y toman decisiones estúpidas y es como ver un choque de carruaje en cámara lenta. Esa es la tragedia de Romeo y Julieta. Esa es la intención de Romeo y Julieta. Al quitar eso, al quitar el autor, la intención autorial de un texto, terminas así, ay, es que es una historia de amor bien bonita, donde la tragedia es así. No, no se nos olvide, Julieta apenas es una adolescente, una morra de 15 años, y Romeo creo que tiene veintitantos. O sea, nunca fue diseñada esa historia para ser romántica tradicional, y mucho menos en el contexto de hoy en día, en donde se pueden considerar adolescentes o muy jóvenes pendejos que se llevan a una situación en donde solo dañan a sus propias familias, todavía más. Otro caso, por ejemplo, que aquí depende, no soy experto en Shakespeare, no soy experto en teoría de Shakespeare o análisis de Shakespeare, así que no sé cuál fue la intención o cuáles los críticos han dicho, no, pues creemos que esta es la intención que William quiso decir con esta obra. Estoy diciendo lo que a mí me suena, igual lo estoy invirtiendo y él sí hizo una historia de amor y realmente ya se volvió una crítica, no depende, pero esas interpretaciones del texto, esa ricura y esos posibles cambios y matices que agarra un texto, solo es posible sabiendo la muerte del autor, solo es
solo es posible si se cuenta al autor como influencia dentro del texto y se tiene que incluir. Un caso moderno es La vieja pendeja y Harry Potter. Especialmente, no en el caso de los comentarios transfóbicos, estoy hablando meramente del texto, sino de el infortunio que tuvo que su personaje negro tenga el apellido Shacklebottom y la única personaje asiática sea China antes de que metiera Parvati y se llaman Cho Chang y Parvati, que Parvati se le disculpa un poquito más porque es el nombre de una diosa según yo, no sé, no soy hindú, pero ahí es donde entramos en un punto muy interesante de por qué importa la, la presencia del autor y cómo puede mejorar la muerte del autor un texto. Importa porque, aunque se le ha acusado de que sus historias tienen tonos antisemitas y cosas así, hay que entender que esa mujer no viene de un extracto muy cultural, en donde ella no tenía mucho tiempo para consumir y para aprender. Y honestamente no creo que ella sea tan inteligente o tan hábil como para hacer los comentarios antisemitas y todos estos tipos de que se le acusaban adrede. Aquí la muerte del autor aplica en donde, bueno, no es buena fortuna, no es buena suerte, pero en este caso no creo que lo haya hecho adrede. Pero tener a la artista como presencia sí es importante porque eso entiende que pues el contexto en donde escribió Harry Potter, que son en los 90 en Inglaterra, pues está el racismo y el clasismo inherente dentro de una sociedad colonizadora como lo es Inglaterra. Está la destrucción de la historia porque en este caso a los Tories, a la derecha inglesa no le conviene que el pueblo entienda, y en los 90 inició un gran problema con falta de educación en Inglaterra que era muy similar. No quiero andarme eso porque no tengo las herramientas y no sé decirlo bien. Yo era un morro de menos de años cuando salió el primero de Harry Potter, pero si se sabe de dónde viene la escritora, del contexto sociocultural, podemos entender que estas cosas no las puso adrede, simplemente eran cosas que ella vio, cosas que estaban normalizadas en la cultura y en la ideología inglesa de la época, y los puso. Ahora bien, también influye en de que ella, al hacer los comentarios después de que terminara la serie de libros, comentarios en donde ella estaba invitando una lectura más profunda, una lectura más crítica, en donde donde ella básicamente estaba diciendo, yo no quiero que mi historia la traten como para niños, que tengo muchos problemas con esa ideología, pues ahí la muerte del autor le convendría más porque ya no analizaríamos eso. Pero como ella invitó esa discusión y sigue viva, lo importante es que sigue viva, pues ahí empezamos a notar ciertas cosas, ciertas tendencias que se pueden considerar antisemitas por presentación, a lo que le están haciendo referencia que igual ella no sabe, las mala suerte que tiene al ponerle en ciertos nombres de personaje a ciertos personajes, ciertos nombres a ciertos personajes, el simple hecho de que Hogwarts sea una escuela pero que tiene injerencia en los gobiernos mágicos, todo eso ella lo invitó y ahí es cuando se desmorona. Una vez escuché que Harry Potter tiene una excelente construcción del mundo, world building, y un pendejísimo mundo. Y estoy de acuerdo. El world building de Harry Potter es lo que le hizo popular. Es donde sí se aplica la muerte del autor convenientemente a muchos fans. Donde yo soy Gryffindor, yo soy Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin, todo eso. No, que la casa representa eso. Eso es la muerte del autor. Eso es ignorar lo que el texto dijo, lo que la escritora puso en el texto, y es lo que los fans le dieron. Es donde a Harry Potter le convino la muerte del autor. Donde no le convino es por los comentarios que cada vez está haciendo esa mujer y que cada vez invitan a que su obra sea analizada con puntos más fríos o puntos más agresivos y no soporta el paso. Yo honestamente no creo que Harry Potter va a soportar el paso de los tiempos. Yo creo que para nuestros nietos o para nuestros hijos de mi generación, los que nacimos en los 90, yo creo que Harry Potter no va a ser tan grande como fue para nosotros.
yo sí creo que Harry Potter no va a aguantar la prueba del tiempo lo aguantaron, como lo aguantó Lemony Snicket. Yo honestamente creo que no va por ahí. Porque A no está tan bien escrita, B la propia autora le hizo mucho daño a la franquicia en ese sentido, y otras cosas. Y aquí mencioné que la autora sigue viva, y esto es muy crucial cuando se está tratando la muerte del autor. Yo les digo, y yo por lo que considero y lo que creo más importante, no podemos aplicar la muerte del autor si el autor sigue vivo. ¿Por qué? Porque si el autor sigue vivo, las intenciones pueden ser aclaradas, pueden ser explicadas, y lo que él se dice o lo que ella diga, lo que el autor diga sobre su obra, es, les guste o no nos guste, lo que es, de lo que va. Cuando se muere un autor, cuando la obra pasa el tiempo y se vuelve dominio público, ahí sí la muerte del autor es la cosa más lógica y más esperada, porque el autor ya está muerto físicamente, así que ya no, la obra ya no le pertenece. A lo que voy es, mientras la obra le pertenezca al autor, no se puede aplicar la muerte del autor. No es algo como ahorita estoy platicando con Harry Potter de aquí sí y aquí no, aquí sí y aquí no, aquí sí y aquí no. Es o la aplicas o no la aplicas. Y si la aplicas, estás entendiendo que puedes estar disculpando o puedes estar intentando justificar acciones y opiniones peligrosas del autor, como el racismo de Lovecraft, como la homofobia de Orson Scott Card, como muchas cosas, porque la vieja pendeja no es la única escritora con terribles opiniones. O la puedes aceptar y puedes aceptar que algo que a ti te gustó, algo que marcó tu infancia, puedes entender y madurar en el aspecto de decir, pues no es tan bueno, ya no es lo que a mí me tocó, no es lo que yo creí. Y yo creo que también no aplicar la muerte del autor, entender al autor como persona física, nos ayuda a, a tratar y a abordar una obra o una historia de una manera más madura. En el sentido de que sabemos de que nos gusta, sabemos lo problemático y podemos reconciliar esto de sé que es malo, pero esto me gusta, esto yo me quedo con ello, pero no me quedo con esto. Y es factible, muchos... tangente. Hay un extremismo moral muy cabrón que se ha marcado con la generación Z muy joven y lo que ahorita viene con la generación alfa, en donde si no eres bueno al 100%, no mereces una segunda oportunidad, no mereces nada, eres una basura de persona, ¿cómo osaste hacer esto? Y no se valora ya el hecho de que puedes cometer un gran error, pero puedes aprender y mejorar. ¿Por qué? Porque entiendo de dónde viene esto. La generación Z ha visto grandes instituciones, sobre todo americanas, que han hecho crímenes horribles, violaciones, han apoyado causas terribles. Y la gente los disculpa nada más porque porque su producto sigue vendiendo, porque el producto sigue gustando y es como, ay sí, pero escribe muy bien, o sí hace muchas buenas canciones. Por ejemplo, Travis Scott, que es culpable de muertes en su concierto porque no pone buena seguridad. El cantante de 1975, que es altamente racista. El, la propia pobre Taylor Swift, que utiliza al feminismo como un escudo en el que no se pueden criticar. Taylor Swift es un caso muy interesante porque yo creo que esa mujer es una víctima de su propio éxito y es una víctima muy grande de su propio éxito y le tengo mucha pena en el sentido de ojalá logre cambiar esto porque no justifico ciertas decisiones o ciertas tendencias que ella ha mostrado con como ella ha actuado, pero más bien entiendo de dónde viene. Y este absolutismo total o sí, este absolutismo moral de las generaciones nos están haciendo daño. ¿Por qué? Porque no es justamente está polarizando la ideología. Está de si no eres bueno el todo el tiempo, pues te voy a cambiar y voy a irme por otras cosas. Y las personalidades con máscaras logran estar muy presentes y logran hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque si ellos se presentan como esta buena persona, pueden abusar de los fans, pueden abusar y nadie les va a creer porque en este absolutismo moral, si ellos se presentan como buenas personas, pues
ah, claro, esta persona está mintiendo y cómo osas mentir, cómo osas atacar la, la imagen de esta figura pública. Y a lo que voy con esto es, hay que entender, sobre todo en una historia, que está bien que te guste una historia si el escritor es problemático. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música de Pantera, es una excelente banda de metal y es una de mis bandas de metal icónicas. Pero también sé que es una banda que apoya ideologías neonazis, que hacen el saludo Sieg Heil en concierto, que muchos de sus fans, ellos se orgullecen mucho de que son nazis. Y aunque y aunque quiero creer que los miembros de la banda solo lo hacen por puro mame, están causando mucho daño. Están apoyando en algo que es un problema muy grande en la escena del metal, el racismo, la intolerancia, el fascismo, y lo están normalizando. Pero eso no quita que las canciones con las que yo crecí, Walk, Cowboys from Hell, todo ese álbum, no quita que sean muy buenas, no quitan que a mí me gusten. Simplemente hacen que yo ya no les voy a dar dinero o ya no les voy a dar mi presencia como cliente. Y eso es abordar una historia de manera madura. Por ejemplo, otro ejemplo, Harry Potter. Yo no le voy a dar un solo peso a la propiedad intelectual de esta mujer, porque estaría apoyando a una mujer cuyas ideologías yo no estoy de acuerdo en eso. Pero eso no va a quitar que Harry Potter fue un antes y un después para nuestra generación, que Harry Potter hizo que mi generación y muchas leyeran, que Harry Potter fue por un momento un imperio mediático enorme, 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 enorme. También no quita que las películas hicieron mucho bien a mucha gente porque los metió en el mundo, les dio un fandom, que en sí las ideas generales de Harry Potter, que es muy antifascista, y vamos a ser sinceros, J.K. Rowling no es fascista, simplemente es una feminista radical que no cree en las personas transgénero, y es muy dañino eso, pero no es una fascista. Y esa ideología ayudó a que se generara mucho esta ideología en contra de la autoridad totalitaria. Eso no le va a quitar el bien que hizo Harry Potter. Simplemente yo, como abordo esto ya de una manera más madura, no le voy a dar un solo peso más. Punto. Y esto me lleva, sorprendentemente o muy forzadamente, a esta idea de los fans falsos, de los fake fans. Esto se presenta de dos maneras. Ay, a mí me tocó mucho. Mi banda favorita es Gorillaz. Muchos dijeron, ay, pero ¿no te gustó Plastic Beach? No, realmente no. Ay, entonces eres un fan falso porque no te gusta todo esto. O, ay, apenas están entrando al fandom de Dunas y no saben todo. Ay, no son verdaderos fans. No son verdaderos fans. Esta frase es problemática. Y es algo que se llama gatekeeping, en donde yo no te dejo entrar a lo que a mí me gusta, porque no te lo mereces o no eres digno. Esto son mamadas, son pendejadas. Si a alguien le gusta a un nivel superficial, permite que le guste a un nivel superficial. Coño, a mí me hicieron bullying porque me gustan los videojuegos, me gustan los cómics, me gusta leer y no me gustan los deportes. Cuando el MCU empezó a despegar, claro que había una parte de mí de, ay sí, ahora sí les gusta cuando a mí me jodían porque a mí me gustaba Spider-Man. Pero si alguien llega nuevo y es alguien que no le gustaba y le empieza a gustar, pues platico de ellos con eso. Es algo que ya tenemos en común. Que puede generar empatía, puede generar comunicación, puede generar enlaces. Si de todas maneras la persona me caga, pues ya lo sigo sacando de mi vida. Pero gatekeeping irónicamente le hace más daño a un fandom, a algo que lo protege. El único gatekeeping que es viable y es factible es cuando hay fascistas, cuando hay misóginos, cuando hay estas personas con ideologías tóxicas y peligrosas, ahí sí les cierras la puerta. Ahí sí como fans nuestro trabajo es, este no es un espacio para ti, esto no es para ti, no queremos que sea para ti. Y es la única manera en donde puedes evitar que estas actitudes tomen raíz y contaminen lo que una vez te pudo haber traído alegría. Fuera de eso, si les gusta ya sea de nivel superficial o no saben tanto como tú o no saben bla 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 bla, que te valga madres, que te valga reverendo pito, te cierras el hocico y dejas que ellos lo disfruten. Si quieres que disfruten más es, oye, si te gusta esto, puedes leer esto, puedes buscar esto,
recomiendas, platicas, y si te dicen que no, te callas y respetas esa decisión. No hay no, la noción de fans falsos o no son fans de verdad, nos la tenemos que ir quitando. Pueden que no sean fans tan intensos como tú, que no sepan tanto como tú. Eso a ti te da una responsabilidad moral de respetar al otro, porque mucho de lo que sucede son en espacios en donde irónicamente mucha gente fue bulleada o abusada emocionalmente porque les gustaba eso. E irónicamente ellos están volviendo abusadores y bulleadores de la gente que quiere entrar a este espacio. Por eso digo que hace mucho más daño que bien a una propiedad intelectual. Y todo esto vino porque ha habido mucho discurso de que Star Wars le robó todo a Dune. Y yo lo dije en mi stream pasado, Star Wars no le robó nada a Dune. No creo que haya sido evolución convergente, en eso sí quiero corregir mi punto. Porque sí hay mucha inspiración, pero es eso, inspiración. Mira, no le robó a Dunas, George Lucas, que sacó episodio 4, 5 y 6, no sacó episodio 1, 2 y 3, que ahí sí las influencias de Duna, especialmente el personaje Paul Atreides, están muy marcadas. Ahí sí pudo haber tenido un problema. Y, y tan no le robó a Star Wars, a Duna, que Frank Herbert sí se burló de Star Wars, porque, o sea, claramente estás inspirado en mí y Frank Herbert está un poquito loco. Lo quiero mucho, pero está muy loco. Que nunca lo demandó. Y no porque no tuviera el poder adquisitivo. Frank Herbert escribió la novela más importante de ciencia ficción ever. Ever. Él pudo haber ganado esa demanda. O si no le pudo haber ganado, él pudo haber detenido a Star Wars y hecho que cambiara. La inspiración no es plagio, pero con este absolutismo moral de si no es tal, siempre se busca de, ay, claramente le robó, ay, claramente cuando no. Sí, Anakin Skywalker está influenciado muy cabrón por Paul Atreides, pero son personajes completamente distintos. Paul es un noble libre que él se vuelve esclavo de su propia profecía y luego se arrepiente. Anakin es un esclavo que nunca logra zafar hasta que llega su hijo. Lo único que tiene... Es más, si para que Anakin le hubiera robado a Paul, Paul se tuvo que haber convertido en Harkonnen y en el achichincle del emperador Amran, no me acuerdo el apellido, el cuarto. Ahí sí ya podrías decir, ya las similitudes ya dejaron de ser inspiración y ya están paseando a ser de que alguien se lo robó wholesale y aún así no hay no hay cuarto, no hay espacio para que digan que se lo robó. Nadie puede tener el copyright de una idea de un personaje, de una narrativa. Por eso hay N cantidades de Aragorns, de Frodos, de elegidos, de héroes de ese estilo, de los héroes de la mil máscara. Por eso existe la teoría del héroe de la mil máscara. Tú no puedes ser dueño de eso. Y robo implica que eres dueño de algo. Ahora bien, si George Lucas hubiera dicho, no, pues está esta especie que permite que los hombres se vuelvan Jedi, o existe este planeta Duna, que vamos a ser sinceros, Dune, Tatooine. Todo, ahí sí ya hay de que aquí ya hay, aquí cada vez hay cosas más chuecas, pero no las hay. Creo que George Lucas se juntó con gente lo suficientemente inteligente como para decir, no lo hagas porque esto se puede tomar como plagio. Lo dije en el stream pasado, Duna es el señor de los anillos de la ciencia ficción. Toda historia que viene después de Duna ha sido influenciada por Duna en ciencia ficción. Así que... Y muchos empezaron a quejarse de que estos que dicen de que se robó, que son fans falsos porque no entienden, o son fans falsos porque no entienden las complejidades de Paul, que eso no es porque sean un fan falso, eso es simplemente porque la educación mediática está tan mal, sobre todo en Estados Unidos, que ya no se puede a entender sutilezas, en donde un personaje complejo es complejo porque hace cosas buenas y hace cosas malas, y todas entienden de dónde viene el personaje. Eso es la complejidad de un personaje. Y eso me lleva también a un poco muerte del autor. Regresando un poco a esto de que no entienden a un personaje. La muerte del autor puede ser aplicada si el autor está vivo cuando está predicada por dos cosas importantes.
la audiencia es lo suficientemente bien educada y bien leída para entender el subtexto de la historia y poder sacar la información y extrapolar información importante y verdadera y factible de esta historia por sí mismo. Y B, no, realmente no son dos, realmente es ese punto. Si el autor está vivo, pero el lector es lo suficientemente inteligente para saber, ok, el autor quiso decir esto, pero yo le estoy entendiendo de esto y está justificado, ahí sí se puede llegar a aplicar la muerte del autor. Pero como no existe por ese nivel de educación, porque la gente no ha sido educada para eso, repito, muchos lectores son mid y no saben leer. Pues realmente no podemos aplicar la muerte del autor con autores vivos. Y lo único, y de lo último, espérenme, primero agüita y luego lo que sigue ahí, güey. Ay, hidrátense. Es la saturación del mercado. En arte, en la idea del arte, el mercado más saturado es actor. Todo el mundo quiere ser actor. Luego es cantante. Todos los que sean entonaditos o le peguen a las notas se creen cantantes cuando cantar es más que solo estar entonados. Y la tercera es la escritura. Todos podemos creer que podemos escribir una historia y a la hora que nos empezamos a sentar nos damos cuenta de lo difícil que es. Y porque muchos no consiguen buenos lectores beta que les digan esto no está bueno, esto está bueno, aquí tienes mis ideas, dude, you're fucking awful. Como no existe eso, o como no se arriesgan a eso, el mercado se empieza a saturar de basura. Y la basura es muchísimo más peligrosa en la literatura que en otras. ¿Por qué? Porque las otras, como ya es un mercado que está como ya son mercados que están muy acostumbrados a la sobresaturación, pues hay filtros muy grandes. Y hay niveles. Puede ser una macroestrella y se te acaba la fama así, o si le sigues chambeando y mejoras, ¿no? O puede ser lo que para mi gusto son los que actúan y en serio aman actuar, los que no son tan conocidos, es más, puede que no sean conocidos, pero viven de eso y viven cómodamente. Estos se presentan a los tres niveles, pero la actuación tiene filtros como directores de casting, como los propios actores o las propias personalidades que los empiezan a sacar. Igual con los cantantes. Hasta eso, la ideología de los grupitos de secundaria puede a corto plazo ayudar a pelear contra la sobrepoblación del mercado o sobre la saturación del mercado. No lo ha hecho porque somos 8 billones de pendejos en el mundo y muchos quieren ser artistas y muchos... No, corrección, no quieren ser artistas. Está la diferencia, la sobresaturación del mercado, creo que ya lo puedo explicar mejor, se viene porque están los que quieren ser artistas y los que quieren ser famosos. Y sí, son mentalidades muy distintas. Los que son famosos son ruido blanco, son esta comida que no aporta nada y simplemente están ahí ocupando espacio. Lo cual hace más difícil a los que quieren ser artistas, a los que tienen la disciplina, a los que se están esforzando, a todo eso. Debutantes, afecta mucho al debutante. ¿Por qué? Porque los que están, los agentes, las disqueras, las casas productoras, las editoriales, pues han de recibir tanta basura que algo novel debutante, pues sí es un riesgo. En un mundo ideal, obviamente el arte no sería mercado, pero no sería negocio. De hecho, los negocios no existirían como tales en un mundo ideal. Pero no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo en donde, sobre todo en nuestra generación, queremos crear historias para salir del mundo en el que estamos. Y hay algunos que lo quieren hacer por fama, para tener todo el dinero que necesiten para vivir cómodamente. Y es una razón válida, o sea, you do what you have to do to survive. O puede ser los que sí queremos porque nos gusta hacer esto, queremos ser escritores, queremos ser artistas, queremos hacer arte. Aunque lo tratemos como negocio, y es importante esto tratarlo como negocio. Y es muy delicado porque ambos lados están en lo correcto y ambos lados están en lo equivocado. Por un lado, sí, una editorial, unos agentes y eso deben de hacer su trabajo, y si les llega algo deberían hacer el esfuerzo. Sí,
Especialmente si es algo que me gusta, pero si ahorita no hay mercado, si ahorita no hay tal, es su deber como agente es decírselo a la artista, es decir, ¿sabes qué? Esto puede pegar, pero no es algo que yo quiero manejar, o esto puede pegar, pero no es lo que yo estoy influenciando, o esto está mal, o este editorial es no me quiero tomar el riesgo por esto. Sí nos deberían de decir, aunque no nos merecen una explicación, sí nos la deberían de dar, porque si no nos dan una explicación, están dañando la confianza de los que lo están haciendo que la gente crea que es mala y a veces hasta podríamos tener historias maravillosas que nunca se van a contar y nunca se van a publicar por esto. Pero por el otro lado, como yo dije, no nos merecemos ninguna respuesta, es mucho del nuestro, como nos lo tomamos, y sí hay que admitir que tanto actores como músicos, como escritores, como comediantes, como todo, él está lleno de basura y pues sí hay que chambearle más para resaltar y mostrar tu verdadero valor. Ambos lados están bien, ambos lados están mal. Yo soy más del lado artista, yo soy más de, oye, si yo te estoy enviando esto, si no te gusta el query, dímelo. Es, oye, no llegué a leer tu historia porque no me llamó la atención el query. Prefiero eso a que me digan las mamadas de, es algo muy subjetivo. Si 120 personas me dicen que es muy subjetivo, es imposible que no empiece a creer, o sea, me estás diciendo que soy malo, porque ya van un chingo de gentes que me dicen lo mismo. Y aunque entiendo de dónde vienen los otros, entiendo la mentalidad de los otros, yo como artista quiero, oigan, si me van a rechazar, si, aunque no sea personalizado, al menos díganme, no llegué a leer tu historia porque no me llamó la atención. Prefiero eso porque sé, ok, no es de su agrado, va. Y así son las... Es complicado, es... La saturación del mercado es complicada. Hablar de lo que es basura o lo que no es muy complicado porque simple hecho de que se está generando tanto arte o tantas historias debería ser aplaudido y por la sociedad en la que vivimos se siente como más competencia innecesaria, lo cual habla tristemente del nivel cultural que se tiene en el mundo y me duele, porque me duele. Crear historias tener tantas historias debería ser algo festejado y algo alabado, no algo de, ta madre, y ahora esto. Así de, ¿y esto está bueno o está malo? O este libro que me recomendó TikTok es bueno o es mediocre, pero tenemos ya la vara tan baja que se siente maravilloso. Y con eso los voy a dejar. Esto fue Crónicas de un Debra Enunciado. Soy Diego, soy escritor. Los veo el lunes para ya hablar del tema de la historia. Posiblemente va a ser en lo que más nos llevemos por cómo construir un tema. Pues también vamos a hablar de personajes y vamos a tocar muy superficialmente lo que es construcción de personajes. Y ahí nos vamos. Sean buena gente y tomen agüita.